Hola, hola a todo el mundo y bueno, pues la verdad es que es un poco agridulce estar a través de una pantalla y no poder compartir con todas vosotras ahí en directo. También, bueno, hay un océano de por medio, pero al mismo tiempo pues muy feliz de poder acompañar en este acto creo que tan bonito que se va a hacer. Bueno, hoy es un día especial, realmente. Es un día especial porque hoy es el día por la visibilidad intersex y se conmemora el Día Internacional por la Visibilidad de las Personas Intersex. Y en este acto, pues yo creo que se está haciendo un proceso en cierto modo, de recuperación de la memoria histórica de todas aquellas personas, pues que de todas aquellas personas intersex que fueron pues forzosamente invisibilizadas. Entonces creo que en este día por la visibilidad intersex, recordar a quienes fueron invisibilizadas, pues creo que es un bonito acto. Y además lo vamos a hacer de la mano y del cuidado de la profesora y de la amiga Lisette Rolón Collazo, pues, creo que nos ha regalado un libro súper necesario. Lisette nos adentra en- en la historia vital, ¿no? En la historia vital, en la historia literaria, pero sobre todo, y para mí es quizás lo que más me impacta, ¿no? En la historia jurídica de una persona intersex en esa oscura España de la segunda mitad del siglo XX. Em, una persona que murió hace 17 años, un 1 de enero de 2004, y murió como delincuente. Esa es la triste historia de este estado en el que nací y en el que vivo, ¿no? Plame Seguer, Teresa, Florencia, murió con una herida judicial, porque Plame Seguer fue enjuiciado, fue condenada y pasó años en una cárcel española. ¿Y cuál fue su delito? Pues sobre ello nos habla Lisette, ¿no? Pues un delito que incluso sobrevivió a una transición que dicen que fue democrática, aunque sabemos que se seguía asesinando a muchas personas y encarcelando ya incluso en democracia. Un delito que cometió Plameseguer, que sobrevivió también a una constitución supuestamente también democrática como la de 1978. Un delito que sobrevivió a varias décadas de libertad, todo esto obviamente entre comillas. Porque el 1 de enero de 2004 Plame Seguer murió y murió como un delincuente. En España tenemos esta extraña historia según la cual quienes tuvieron las manos manchadas de sangre durante la dictadura luego fueron padres de la Constitución democrática, incluso fueron ministros, y en cambio quienes lucharon por la democracia y por la libertad y por la igualdad, pues murieron sin ningún reconocimiento y con las condenas aún marcando e hiriendo sus vidas, ¿no? Y Plame Seguer luchó por la libertad, fue encarcelada, fue condenado, ¿no? Murió 26 años después de la instauración de la democracia e insisto, ¿no? Murió con una condena judicial que nunca fue anulada. Nunca fue anulada. Por tanto, Plame Seguer murió como un delincuente. Porque la democracia española está sentada aplastando a quienes lucharon por ella, a quienes murieron por ella, y en cambio ha sido construida por quienes lucharon contra ella, quienes la mataron realmente, ¿no? Esta es la paradoja española. Hasta que no tengamos una ley de memoria histórica, de memoria democrática, mejor dicho, que anule de forma efectiva todas las condenas de la dictadura, pues seguirán muriendo los poquitos ya que quedan, ¿no? que lucharon contra la dictadura, pues seguirán muriendo con esas condenas, ¿no? Pero claro, cuando se apruebe esta ley de memoria democrática, quizás ya sea demasiado tarde, ¿no? Para que personas como Plame Seguer
pues puedan descansar sin esa huella, sin esa herida que es un archivo judicial. Bien, creo que el libro de Lisette nos pone a los españoles, a las españolas ante esta deuda. La deuda que tenemos, yo como español, la deuda que tengo con quienes hicieron que hoy, 26 de octubre, yo pueda estar hablando, ¿no? Y esa deuda no la tengo o no la tenemos con los diputados que redactaron la Constitución de 1978. La deuda la tenemos, al menos yo creo que la tengo, con gente como Pla Meseguer, ¿no? Por eso el libro de Lisette, un libro además súper documentado, como pueden, solo mirándolo lo pueden comprobar, con un aparato crítico brutal, eh, pero a mí en lo personal me interpela casi en un plano ontológico, ¿no? Soy lo que estoy siendo porque Pla Meseguer no pudo ser lo que era. Creo que ahí está la cuestión. Yo estoy siendo lo que, o yo soy lo que estoy siendo porque Pla Meseguer no pudo ser lo que era. Y es una deuda ontológica que tengo como español ya nacido en democracia, ¿no? Y creo que Lisette nos sitúa o me sitúa ante esta situación, ¿no? Por eso creo que es un libro tan importante, ¿no? Y que debería leerse especialmente aquí en España. Bien, Lisette nos adentra en la vida de Pla Meseguer a partir de 4 relatos, ¿no? Un expediente sumario depositado en el Ministerio de Defensa y 3 novelas que nos plantean la vida de Pla Meseguer. Bueno, uno es más periodístico. Pero ¿cómo hablar del cuerpo en fuga? ¿No? Lisette desde el inicio nos plantea la necesidad de abordar la vida de Pla Meseguer desde una ética queer para evitar reproducir violencias al tiempo que se dialoga con la capacidad de agenciamiento del personaje, ¿no? Y en esa tensión entre no reproducir violencias ontológicas y epistémicas y acompañar en la capacidad de agenciamiento ontológico y epistemológico, en esa tensión creo que Lisette nos sabe muy bien adentrar con soltura, ¿no? Nos sitúa con soltura en esta tensión. Y este ejercicio no es algo común, realmente. Estamos en un periodo histórico en el que grupos importantes y con mucho poder mediático están negando la realidad de las personas trans y negando la realidad de las personas intersex. Están planteando incluso que aproximaciones queer como las que nos está haciendo Lisette, que son una trampa, ¿no? Que, por no decir otras cosas que solemos escuchar y leer de estos discursos. Y claro, cuando vemos que una perspectiva queer, en esa tensión que decía antes, ¿no? Que una perspectiva queer nos permite plantear la vida material de Pla Meseguer, claro, yo me pregunto qué entienden por queer quienes lo sitúan casi en lo demoníaco, ¿no? Lo sitúan en esa parte maldita, que al fin y al cabo es desde donde siempre han querido reducir la vida de las personas trans, la vida de las personas queer, la vida de las personas intersex, ¿no? Pero desde esa parte maldita también se hacen alianzas, se hacen comunidades de cuidados y surgen y se producen y se escriben libros como el de Lisette. Quiero leer un párrafo, unos párrafos que señala Lisette, que escribe Lisette en el libro. Abro comillas, dice Lisette: primero fue el cuerpo y luego se fraguó el mito celebratorio. Primero fue el cuerpo, luego el silencio. Primero fue el cuerpo, luego el diagnóstico. Pero existen cuerpos rebeldes. Fin de la cita, ¿no? Son varias citas realmente en varios párrafos. Creo que estas 4 frases, ¿no? Que son el inicio, como decía, de 4 párrafos a su vez, reflejan muy bien la historia de las disidencias corporales, ¿no? De la mitificación del binarismo sexual a su imposición jurídica y la condena a la patología a aquellas corporalidades que no cumplen con la norma, ¿no? Pero a pesar de ello, los cuerpos siguen existiendo y siguen resistiendo con sus diferencias y se siguen revelando tanto con V como con B, ¿no? Para mí como jurista, el trabajo de archivo que ha hecho Lisette pues, es espectacular, ¿no? Y único. A partir del el expediente jurídico 96-1946, que es así como se llama, conocemos esas 4 fases, ¿no? Que antes decía, y las conocemos pues, condensadas en un documento judicial, ¿no? Como sostiene Lisette,
aquí pues, encontramos otra paradoja. Dice Lisette, la memoria de los vencidos está todavía en poder de los dispositivos que la silenciaron en primera instancia. Creo que esto que nos plantea Lisette, es esta denuncia que está haciendo, es especialmente dura, ¿no? Plantear que al final la memoria de quienes fueron invisibilizados, pues se encuentra en manos de quienes provocaron esa invisibilización, de quienes arrinconaron, ¿no? Creo que con agudeza Lisette va leyendo los huecos que deja el expediente sumario, nos proporciona una guía para entender sus silencios. ¿Por qué ese cuerpo, esa mitad y mitad? ¿Por qué ese cuerpo es un cuerpo condenable? Y no estamos hablando del siglo XVII, donde en España era normal las condenas a muerte a personas intersex. Estamos hablando del siglo XX, ¿no? Es cierto que una dictadura fascista, pero creo que nos sitúa ante un debate actual, ¿no? Los cuerpos disidentes, las disidencias corporales, los cuerpos de las personas intersex son condenables, ¿no? Ya sea en vía judicial, ya sea en vía médica, que es lo que tenemos hoy en día. Y se sigue a día de hoy, da igual si en democracia o en dictadura, se sigue imponiendo ese mito del binarismo sexual sobre los cuerpos intersex, imponiendo a través de bisturís y cuchillos, ¿no? Pero la lógica inmunitaria que hay detrás es la misma en democracia que en dictadura. Es cierto que hoy Plameseguer pues, no hubiera pisado la cárcel, posiblemente, pero sí un quirófano contra su voluntad hubiese sido mutilado. Es curioso además cómo nos plantea Lisette, cómo actúa el derecho ante un cuerpo en fuga, ¿no? Nos lo plantea Lisette muy bien. El plan Meseguer fue condenado por bandidaje y por terrorismo. Claro, nos lo explica muy bien Lisette, cómo el bandidaje era hacer de enlace, ¿no? Dar suministros, víveres, es decir, cuidar. Cuidar que es algo asociado al mundo de las mujeres y de hecho era un delito que en aquel momento solía imputarse a mujeres, mientras que el terrorismo era un delito propio de hombres. Y Plame Seguer fue condenado por ambos delitos, ¿no? Por bandidaje, propio de mujeres, y por terrorismo, propio de hombres. En fin, el libro como decía antes, nos da 4 puntos de vista de la vida de Plame Seguer, ¿no? El judicial, que para mí como jurista pues es el que más me interpela, ¿no? Pero Lisette también aborda la figura literaria de Plame Seguer a partir de las novelas pues, de Villar Raso del año 78, el mismo año que nace la Constitución, además con varias ediciones y con distintos títulos. El de Calvo Segarra, que es un texto más periodístico, y el de Jiménez Barlet, ¿no? Y ahí Lisette nos adentra en lo que ella llama el escándalo de la verdad, ¿no? O el escándalo de la mentira, ¿no? Donde se pone en tela de juicio el testimonio, ¿no? Esa propia idea del testimonio. Claro, la pregunta que me surge, ¿no? Es, ¿podemos asociar la idea de verdad o mentira al testigo que da testimonio? ¿O el testimonio está fuera de la relación verdad-mentira? Creo que es una pregunta que podemos lanzar ahí. O que nos lanza el libro, ¿no? Me quedo para finalizar con una frase que Lisette plantea en el libro. Dice, pugna entre la memoria de los vencidos y la de los vencedores se sigue librando hoy en condiciones desiguales. Es una pugna desigual. Creo que el libro de Lisette nos da algunas herramientas más, ¿no? En esta lucha desigual. Así que creo que lo mejor, obviamente, es leer el libro y escuchar a Lisette, ahora que podremos hacerlo. Por eso, aunque no pueda estar con todas vosotras, sí que me gustaría lanzar algunas preguntas a Lisette y pues en el turno de conversación, en la conversación que tengáis ahí de forma presencial, pues quizás pueden ser, eh, pueden ser presentadas estas preguntas o cuestiones, ¿no? Una de las ideas que articulan el libro y que aparece constantemente es la idea de nombrar, ¿no? De nombrarse, de ser nombrado. Por ejemplo, Lisette, haces un elenco de una veintena de formas que el derecho nombra a Plameseguer. No recuerdo ahora quién decía que dar un nombre es un acto divino, al igual que quitarlo. Quitar un nombre también es un acto divino. Por eso los nazis quitaban el nombre y ponían un número, ¿no? A quienes estaban en un campo de concentración.
Dar un nombre es producir a ese sujeto, ¿no? Es sujetarlo. Eh, no sé, me gustaría, si pudieras, Lisette, que nos contaras sobre la importancia del nombrar que hay en tu libro y que haces muchas alusiones a ello. Otra cuestión es que el caso de Pla Meseguer puede ser visto como extraordinario, ¿no? Pero fue más bien porque tuvo cierta repercusión cuando salió de la cárcel, ya que le hicieron una entrevista en una revista muy famosa, Interview, y se publicaron los libros que cuenta Lisette en su libro. Pero claro, Pla Meseguer, hay, hay, hay montones de Pla Meseguer en la historia de España y del mundo. Es decir, cuerpos en fuga que son apresados por el sistema judicial en este caso o por el sistema médico. Tú misma, Lisette, me hablaste hace unos años del caso de Troche en Puerto Rico, ¿no? Y tuve la oportunidad de leer algunas cosas que me enviaste. Cómo en la década de los 50 del siglo pasado el derecho se enfrentó a una persona intersexual ahí en Puerto Rico, pero también el juicio mediático que se hizo contra Troche, ¿no? Al final, como tantas ocasiones, el derecho encontró, o más bien produjo, una grieta por donde colarse y Troche fue condenado por una cuestión de juego, ¿no? Por una ley de juego. Es decir, el derecho siempre busca la culpabilidad o la produce cuando no la encuentra, ¿no? Y las personas intersex son situadas constantemente en esa culpabilidad, ¿no? Tenemos a Pla Meseguer, tenemos a Troche en Puerto Rico, tenemos un sistema judicial que funciona como un ritual de venganza. Tiene que vengarse de esos cuerpos en fuga. No sé qué piensas que hay detrás de todo esto, Lisette. No sé, eh, ¿por qué tanto miedo a Pla Meseguer? ¿Por qué tanto miedo a Troche? Y una última cuestión, más de logística o de procedimiento. Quisiera saber, quizás, si pudieras contarnos alguna anécdota del propio proceso investigador a la hora de acceder, por ejemplo, a los archivos, al archivo sumario de Pla Meseguer en el Ministerio de Defensa español. Porque en España es muy, muy complicado el acceso a los archivos. Y muchas veces depende de cómo le caigas a la persona encargada del archivo, que te va a permitir más tiempo, menos tiempo, copias, no copias, etcétera, etcétera. Pues contaré una anécdota por aliviar un poco esto. Un amigo que trabajaba en su tesis doctoral en archivos judiciales de diferentes provincias españolas fue expulsado o ha sido expulsado de por vida de un archivo por sacar a relucir unos ciertos actos de jueces españoles al inicio de la dictadura franquista, ¿no? Es decir, es muy complicado acceder a los archivos en España. Por eso, si pudieras contarnos cómo fue el proceso, alguna anécdota, pues bienvenida. Y yo creo que por aquí ya creo que me estoy excediendo del tiempo. Creo que lo mejor es escuchar a Lisette y leer a Lisette lo que ese Pla Meseguer que nos va a presentar, esa herida de Pla Meseguer que nos va a presentar o que nos presenta en su libro. Y de nuevo, pues mis disculpas por no poder estar en vivo y allí y mis abrazos apretados desde aquí, desde Granada. Hasta pronto.